Yo vengo de darme duro con el diablo. Y todavía nos falta darnos duro con el diablo. Qué gran prueba tengo, dice la gente, y en la iglesia. Ay, mi Dios no me soluciona, no me hace nada. ¿Y qué te va a hacer sin vergüenza si solo en tu casa querés pasar? Y te está llevando y te está llevando, amados hermanos, entre los pies a toda tu familia. Yo los amo, yo los honro en el nombre de Jesús y los bendigo porque se esfuerzan, hermano. Yo sé que esto no es fácil, que vienen de trabajar, bueno, ya no digan que están estudiando. Y todavía no estudian y no están aquí. Que el Señor nos ayude, hermanos. 8. Acordaos de esto y tened vergüenza volver en vosotros, prevaricadores. ¡Ay, santo! Nosotros ya no nos avergonzamos por lo malo que hacemos, hermano. No tenemos ni una pizca de vergüenza. Hacemos las cosas y las hacemos normales, y todavía cuando tú y yo tomemos decisiones, hermanos, en tu propia vida, no culpes a los demás. Tenés que saber qué has hecho vos. Tenés que saber lo que has sembrado. Toma tu cosecha y cométela. No es que por la Nancy, no que por la Vilma, no que por Manolo, no. Agárrese bien las faldas o los pantalones, si usa pantalón la mujer y el hombre, que no lo dudo que anda en pantalones, y diga, yo tengo la culpa. No, anda viendo a quién culpa para salir en caballito blanco la persona. Ese es pecado, hermanitos. No me falta que yo le puse el cuchillo porque vaya a chupar y este más hermano fornicando. Israel se sintió tentado a vacilar entre Dios, el Señor y los ídolos paganos. Isaías afirmó la soberanía de Dios. Dios es único en el conocimiento y en el control del futuro, hermanos. Allá está buscando, amados hermanos, en el horóscopo, allá viendo la astrología, hermanos. No haga eso. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Hay gente, hermanos, que tienen 3, 4, 5 hijos y vienen a quedarse como este dedo. ¿Por qué será? ¿Cómo los has criado? ¿Cómo los has cuidado? ¿Cómo los has direccionado? Y a veces decimos, tuve 4, 5, 3 hijos y yo no tengo a la par. Que tus hijos no tienen obligación de quererte. Tú te tienes que ganar el amor de tus hijos. Ahí tengo ese de 19 años, un hombre, se parece pulga. Allá entran a llevarme la comida, ya entra él, que estoy, mamacita, cosita, ¿qué querés? Besito por aquí, besito por allá. Y hay momentos en que yo digo, ay, ya no, todavía estaba recién operada de esto y me jaloneaba, y se me tira a la cama y digo yo, wow, estoy sembrando algo bueno en mi hijo. Aquel por lo menos de lejos, pero está presente ahí, a ver qué dónde ando y qué es lo que hago. ¿Y los suyos cómo están? Está chiquito, hermanos, desde pequeños se les enseña. Ahí andan queriendo besuquear a todas las del colegio y no quieren darle un beso a la nana. Ay, porque dicen así, ay, qué vergüenza vos, y yo ya estoy hombre. Yo ya soy una celulita y vos me quedas andar besando delante de mis amigos. No, si tú no querés que te bese tu nana, vos querés que tú ni tampoco tu tana, entonces el que está viendo ahí al lado. Cierto, mi pastora. Ande píjara. Jesús. Su firme propósito es realizar lo que se ha propuesto. Si Dios se ha propuesto algo en tu vida, lo tomes o no lo tomes, lo va a hacer. Es mejor, como dijo el pastor Sánchez, con el callado, hermano, en vez de la vara. Porque si no entendés con el callado, prepárate para poner el ojo. ¿Tú crees que te vas a burlar de Dios? ¿Tú crees que me puedo burlar de Dios? ¿Vos, pastor, crees que te vas a burlar de Dios? Y estamos más comprometidos. ¿Por qué?
hacemos una cosita y el Señor rapidito nos la cobra. Porque sos carta leída más que cualquiera de nosotros. ¿Cuántos quieren ser pastor? Que nosotros no pagamos el precio y nos va a pagar aquí. Y todavía sí la gente lo quita a uno que raya. Ay, hermanitos, yo temo a la gente que se ha levantado lengua contra mí. Le voy a ver su fruto, lastimosamente le voy a ver. Se lo voy a ver, hermano. Se lo voy a ver. No puedes tocar un ungido de Dios. Y en tus cochinadas y en las mías no metas a Dios. Todavía quiere que nos demos luz, digamos. Pues si el Señor dice que nos demos en la madre. Y a Dios respeta. Saca al Señor en sus pleitos. Quiero sacar a Dios en mis pleitos. Y el Señor, no tomes mi nombre en vano. No lo hagas. No confundas lo terrenal con lo celestial. Date en la madre con quien querrás, pero no me andes sacando. Porque entonces te voy a dar la madre yo a vos. Hay gente que dice, por Dios, ay Dios, por Dios. Y aquí están las babosas que no entienden. ¿Cómo osamos tomar el nombre de Dios en mano? A mí me choca esa gente, pastora. Cualquier, va a llover. Ay, por Dios, va a llover. Ay, por Dios, me ganó la tarde. Ay, por Dios, no vino aquí la traída. Ay, por Dios, no me dio comida. Ay, por Dios. Quítese esa manía en el nombre de Jesús. Si es que la tiene. Para que le digo, las mañas cuesta quitarse. Mire, hermanos, cuando nos sintamos tentados a perseguir algo que promete placer, óigame, que promete placer, comodidad, paz o seguridad, separado de Dios, ¿entendió? Va. No es que el placer está rico, me gusta también que soy bonita y es casada. Le gusta que le digan cositas al oído y es casado el hombre. Promete placer, comodidad, paz o seguridad, separado de Dios. Recordemos el compromiso que tenemos con Él, hermano. Si es que esta carne solo quiere, hermano, si yo estoy pensando dónde voy a comer ahorita. Esta carne está pensando, hermano, hoy yo me digo una gran prueba, le digo yo a mi Vilmita, mira, sácame los zapatos blancos que tengo. Y me sacó 3 y le digo, no, hombre, me veo terriblemente forzada a comprarme otro para el blanco. ¿Para qué dije así? Ya regalé unos blancos. Es que si Dios, hermanos, es precioso conmigo. Ay, te digo al Señor, bueno, Señor, hoy estoy más forzada a comprarme los blancos. Porque esta carne solo eso quiere, pastor, comer, descansar, beber, comer, descansar, dormir. ¿Dónde están los dormilones espirituales de aquí? Solo leen la Biblia el día que vienen a la iglesia. ¿Dónde están los que leen la Biblia fuera de la iglesia? Ahora y dicen así. La Santa Biblia, Valera 1960. Yes. Cuando diga la pastora, ¿quién leyó la Biblia? Ay, poder de Jesús. Vámonos al 9. Miren, no de la vergüenza me voy a quedar. Váyase a Isaías 44, 19. Hacia atrás, amores. 44, 19. Miren lo que dice. No discurre para consigo. Ahí está. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Cortó el árbol, cortaban los árboles, comían, se calentaban, sobraba un pedazo y decían, ahora voy a ser un Dios y lo voy a adorar. Eso te está diciendo Dios esta hora. ¿Cuál es tu Diosito? ¿Tu novio? ¿Cuál es tu Diosito? ¿Tus amigos? ¿La tele? ¿El celular? ¿WhatsApp? Miren, hermanos, esas
Esas relaciones por Facebook son las más idiotas que pueden haber. Perdónenme, siervos. Idiotas. Te extraño. Yo también. ¿Qué estás haciendo, amor? Nada. Sí, amor. Hermano, no seamos tan ignorantes, hombre. Y le dice la persona, ¿dónde vive? En Canadá. Y allá en la tiendona vive. Mándenme unas fotos. Y ahí dice buscar en Canadá. Mire, aquí trabajo yo. Mire, esta es mi casa. Y en el jacal de Papa. Por la 22 de abril. ¿Cómo una mujer puede estar tan necesitada de amor que usa la porcaría del Facebook para conseguirse un marido? Imagíname bien Facebook. Niña, imagíname. Imagíname yo ahí. Mujer con mucha experiencia, 55 años. A ver cuántos likes me dan. Quizás ese es tu tronco de árbol que está hablando. A ver qué haremos. Préstame a tu cosa vos. Todavía la presto, pero que se apure. Todavía estamos. ¡Esto a mí! ¡No, hombre! ¡Esto no es mi árbol! ¡No! Y va para el servicio y lo lleva aquí. Y se va a bañar y lo pone ahí. Y hoy, hermano, este es tu arbolito. Lo estás adorando. Le ves que se te ha bajado la cara y andas viendo dónde lo vas. ¿Por qué le hemos puesto aquí? Porque ni la luz me ayudas a apagar y anda peleándome la energía. O sea que uno falta, hermanos, que estén ahí, hermanos, con el teléfono y decir, hágalo. A mi hijo le cayó mal a ciertas personas porque le dijo, aquí no carga el teléfono. Así que usted tiene derecho a cargarlo. Pastor Jonathan. Aquí es parejo. En la cama, en el suelo. Parejo. ¿Cuándo yo he cargado un teléfono? Yo cargando el mío, así. Y un ratito. Ay, hay que ser precavidos. Este es tu arbolito, mi amor, no lo engañes, no te engañes. Mira, hermano, se te arruina el teléfono. Mover cielo y tierra para mandarlo a arreglar. Se te moja la Biblia. Y la Biblia la tenés toda rota y toda arrugada, pero no te compras otra. Todavía anda buscando, ¿me regalas una Biblia? ¿Me regalas una Biblia? Pues. Entonces, ¿me quieren regalar algo para Navidad? Regálenme una Biblia. Mira, pero este volado no le falta, hermanos. Las redes. Cuando tu hija y tu hijo te esté pidiendo de comer, decirle, lama este volado. Pagué $25. ¡Aleluya! Guárdalo. Porque yo fui a pagar, tengo que tener redes, tengo que tener datos. ¿Y en el lavadero? Vale, sigamos pues. Ustedes sí que no aguantan nada, hermano. Estamos en el 19. 20. De ceniza se alimentan, su corazón engañado les desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Hermano, en el nombre de Jesús, no le tengas confianza a eso no tiene poder. Al de arriba, malo, respetalo y honralo, porque ahorita tenemos, mire, más que yo diga, oxígeno de tierra de bendición, vengan a mis manos. Y veríamos que empezamos, hermano, a sofocarnos aquí. Empezamos. Y queremos, vamos a querer salir corriendo. No es, amados hermanos, suficiente para que nosotros seamos fieles a Dios. Amén. Los que tienen hijos preciosos, hermanos, tienen sus ojitos y pueden ver sus piernitas buenas para caminar, sus oíditos para escuchar. No están en una silla de ruedas, hombre. Y todavía no amamos a Dios por esto.
Hay poder en Jesús. 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés, pueblito de Dios? ¿Te está hablando Dios o no te está hablando? Sí. Vamos a tener una cuña. 45:5. Búsquelo. Siempre en Isaías. Vamos, mire qué lindo lo que dice, amores. ¿Cómo dice? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. Más te hubiera valido no haberlo conocido. Más te hubiera valido no ver los milagros que has visto en la iglesia. Más te vale no haber visto que Dios tuvo misericordia de ti. Y me encanta lo que dice aquí. Oiga, mi amado. Hay poder en Jesús. Yo te ceñiré. ¿Qué quiere decir esto? Correte donde querrás. Allá te va a alcanzar. Escondete donde querrás. Ahí te va a hallar. Yo te ceñiré. ¿Y qué pues? Yo soy Dios. ¿Y qué pues? ¿Usted cree que Dios igual a usted, amados hermanos? Tengo hueva. Vamos, tengo que quitar el teléfono. Te voy a quitar el teléfono, ¿viste? Yo te quito el teléfono, ¿viste? Mami, debe no ponerlas para ponerle ese no. Aunque no sirva el wifi. Mami. ¿Qué más? Porque me puedes hablar más tarde, quizás vas a tener necesidad de hablar. ¿Y sabe lo peor del caso? ¿Qué pasa al final de todo esto, hermano? Hola, aquí estoy. Yo sé que esas guapuras ya entraron, preciosas. Hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tengamos cuidado con las acciones que hacemos. Porque Dios no te va a decir, te voy a seguir. Tal vez. No, mejor no. Te seguirá aunque tú no me conociste. ¿Cómo es que Dios puede seguir a los que no lo conocen y no te puede seguir a los que aquí que sí nos conocen? Y que lo conocemos a Él. ¿Cómo será posible esto, mis amores preciosos? Denme una razón, por favor. Váyase al 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Quiere más? Masita, lorito, perica, guacamaya, o lo que sea. ¿Quiere más? ¿Quiere más? No hay otro Dios. Que no le vengan con Diosito. Mi Dios es real. Vaya al 7. Que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hace la luz, hace lo que Él quiere, hermanos. ¿Y cómo es que contigo no puede hacer lo que Él quiere? Toma el control de la luz, toma el control de las tinieblas y no puede tomar el control de tu vida, ni la mía, porque no lo dejamos. Queremos vivir a nuestra conveniencia, queremos vivir a nuestra manera, queremos vivir a nuestro pensar, y si tú eres de uno de esos o una de esas, vas totalmente al fracaso. 7. 8. Rociar cielo. Mire, hermano, hasta los cielos le hacen caso y vos no le haces caso, mi Dios. Te dice la mamá, no vayas a ese lugar, no vayas a esa fiesta. Así como usted ya está bien, no quiere que yo viva mi vida. ¿Cuál vida? Tu vida te va a pertenecer el día que ella trabajas y vos sola tenés, y vos solo tenés, amados hermanos, solvencia con tus propios gastos. Todavía comen en nuestra mesa, todavía viven en nuestra casa, todavía tienen, amados hermanos, de decir a uno, necesito esto, y ellos quieren que nosotros los dejemos vivir su vida. Van a comprarme un par de zapatos, y no es tu vida, pues anda a comprártelo con tu dinero. Vas también enojadas las que están aquí. Yo qué culpa tengo que a esta hora vino usted. Mientras en mi casa viva mi hijo de 35 años y el de 19 años,
Mis reglas se respetan. Yo te respeto, mamá. Vaya pues, venga a las 12. Hasta las 12 le doy permiso para ir a bailar. La vieja aguada, dándole permiso a la hija para que vaya a bailar para la discoteca. Hasta las 12. Y le llega a las 2 porque viste, no hallábamos taxi, mamá. No hallábamos cómo venir, mamá. Él le fue el gozo al pueblo. Bueno, si usted no practica eso, ¿por qué se enoja, pues? ¿Por qué se enoja, pues? Lo repito y lo vuelvo a repetir. Tengo testigos que cuando Jonathan llega de su trabajo y mi pequeño llega de la universidad, mis hijos no salen. Otra vez, ya vengo, mami, ya ven, ¿para dónde vas? Y después te digo, y después te hablo, porque ahorita tengo prisa. Y se va corriendo. Ya cuando tengo el problema, mami, ¿qué te pasa? Carmelo me dejó aquí, mami. Se me trompudo, se me lo vi como otra, mami. ¿Por qué te haces que no entendés si estás entendiendo lo que te estoy predicando? ¿Por qué te haces que no fumas marihuana si ya la probaste? ¿Por qué te haces que no tomas cerveza si también la tomás? Vaya tira, que vaya a burlarse del diablo, no de mí. No saben a dónde han entrado. ¿Para qué no saben a dónde han entrado ustedes, verdad? Nos saca hasta los ocultos, pastor, y usted lo sabe. Yo soy niña, mamá. Yo soy niña. Ajá, y de los dientes. ¿Seguimos? Amén. Sí, yo cuando había oído al Señor, poquitos tienen virginidad aquí en esta iglesia. O sea que a mí me han venido a cuestionar si soy virgen o no soy virgen. No, virgen, hermano, virgen de la mente. Hay andás, amados hermanos, fornicando con el mundo. Te da un buen consejo una persona, no lo querés. Te da un mal consejo una persona, ¿a dónde? ¿Cuándo? Ay, ya voy a ver cómo me engancho a mi nana, me llevas a ver, rapidito, me la voy a tomar, mira, y me voy a ir yo con vos, ¿oíste? Vamos a ver si la amiga te va a ayudar a creer el chito que te van a dar fuera del matrimonio. Las mujeres que Dios ha hablado que iban a salir preñadas de esta película, esas ya salieron. Porque quieren estar con dos señores. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y eso no es así. O son de Dios o de quién son ustedes. Sigamos pues, porque aquí ya se pruebaron varios. ¿Dónde andamos? El 9, ¿va? 10, 46, 10. Isaías, que anunció lo por venir desde el principio de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El consejo ahí está, aquí está, mi hermano, el consejo. Hay gente que no le gusta esta palabra, hay gente que le gusta que les estén sobando el pecado, hay gente que le diga que tiene 3 maridos y con ellos se van para el cielo, hay gente que está fornicando y dicen que van para el cielo, hay gente que está robando y van para el cielo, hay gente que está visitando brujos y dicen que van para el cielo. No se engañen en el nombre de Jesús. Pero en las iglesias donde se predica la verdad somos contados con los dedos. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Oídme, duro de corazón, que estás lejos de la justicia. Porque usted osa pedir justicia a Dios y usted es un injusto, más que los que trabajan como obreros. Dame permiso, me siento enfermo. Hasta que termine su turno va a ir. Y cuando le llega el avance a ustedes. Amén. Aquí los papás pidiendo 9 y 10 y yo copiando han pasado. Me vas a sacar 10 y si no me sacas 10 ya vas a ver usted. Te saco. Y con puras manzanas pasó. Digan amigo, me los estoy defendiendo a ustedes. ¿Cuánto te sacaste? 7, man. ¿Sí? Si te respeto las cartas de tu tata, lo inteligente las cartas de mí. ¿Cierto? 13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Y voy a dar, quiero que haga un cuadro.
principales deidades mencionadas en la Biblia, dioses de Babilonia. Pastora, no me interesa. Dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocimiento. O ya sabe quién es Bel, o ya sabe quién es Nebo. Amén. Va a poner el nombre, luego va a poner lugar de adoración, luego va a poner qué representaba y luego va a poner qué incluía en su adoración. ¿Qué es lo que ellos pedían? Número 1, Bel. Entre paréntesis, llamado también Merodac. Merodac, M-E-R-O-D-A-C, Merodac. Lugar de su adoración era en Babilonia. ¿Y qué representaba este Bel? Dios del clima, Dios de la guerra y Dios del sol. ¿Sabían, hermanos, que hay gente que adoran las estrellas? ¿Y por qué no adoran al que hizo las estrellas? Amén. Adoran al sol, ¿y por qué no adoran al que puso el astro menor y el mayor? ¿Por qué no lo hacen? Es que somos, ¿verdad?, bien inteligentes. Lo creado, no, la creación es la que nosotros adoramos y no adoramos al creador de las cosas. ¿Sabían? Amén. ¿Qué incluía su adoración? Incluía prostitución. Esa era la clase de adoración. La mejor cosa, la prostitución y sacrificio de niños. Ya le dije, había un Dios que estaba con sus brazos así, inclinados para abajo. Niñitos desde 1 año hasta mínimo 3, 4, hasta 5 años. Los niños, había una gran, hermanos, pero unas grandes llamas. Habían preparado allá abajo, amados hermanos, terriblemente. Ponían a los niños acá y los niños rodaban vivos y caían vivos. Eso era el sacrificio de niños. Amén. Ay, qué malos. Y usted que a veces manda a sus hijos al infierno por no traerlos a la iglesia que aprendan. Y está ahorita indignada porque esto, en los brazos ascendentes que estaban, amados hermanos, de un Dios. Nebo, hijo de Merodac. O sea, Nebo era hijo de ¿quién? De Bel. ¿Le gusta aprender o se aburre? Nebo era hijo de Merodac. O sea que Nebo era hijo de Bel y era también de Babilonia, pero este era Dios del aprendizaje de la astronomía y de la ciencia. Este era el Dios, esto era lo que él, amados hermanos, representaba. Bel, el padre de Nebo. Amén. Dios del aprendizaje, de la astronomía y de la ciencia. Pedía lo mismo. Él pedía, amados hermanos, prostitución y sacrificio de niños. Prostitución eran, amados hermanos, cuando unían a todas las prostitutas de aquel tiempo. La prostitución era muy viejo, eso es muy viejo. Aparte de lo que le prediqué, que Sansón, hermanos, fue a buscar una ramera y se llegó a ella, ¿se acuerdan? O sea, eso ya es de, la gente, una prostitución, eso viene de tiempos antiguos, mi amado hermano. Entonces la prostitución, ellos buscaban un árbol frondoso y lo hacían debajo de esos grandes árboles, grandísimos. Y eso practicaban ellos. Hoy vamos a ver Astoreth. Astoreth, A-S-T-O-R-E-T, Astoreth o Acera, entre comillas, Astoreth o Acera. Era una hembra. Esta la adoraban en Canaán. Amén. ¿Quién era esta? ¿Qué era lo que representaba? Diosa del amor, del nacimiento y de la fertilidad. Astoreth o Acera. ¿Qué pedía ella? Prostitución. ¿Lo aprendían? Los números de quien no le ve apuntar rapidito, se le quedan y el no se le queda. Tú están diciendo así, sople más.